Hubo una ocasión en que el Señor Jesús tuvo que pasar por Samaria y pasó por una ciudad que se llama Sicar. El Señor, cansado de caminar, se sentó junto a un pozo. Era aproximadamente como el mediodía. Entonces una mujer de Samaria va a sacar agua a este pozo donde se encontraba el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice: dame agua, permiso. Sí, dame agua. Y entonces, acto seguido, bueno, esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando tú lo quieras buscar, es el Evangelio de Juan, capítulo 4. Acto seguido, ella se queda admirada y le pregunta al Señor Jesús: tú, siendo judío, ¿a mí me pides agua? Y esa actitud que ella tuvo le asombró. Ella se quedó admirada, esta mujer, y Jesús se dirige a ella, sencillamente. Pero, ¿por qué se quedó admirada esta mujer? Sencillamente porque los judíos rechazaban a los samaritanos por motivos de pureza étnica y religiosa. Los samaritanos eran vistos como descendientes de israelitas mezclados con extranjeros invasores. Pero también los judíos despreciaban a los gentiles, es decir, pueblos no judíos, a los cuales evitaban por un mandato también de pureza ritual. El que un judío entrara a una casa de un gentil era impuro, completamente impuro. El que entraba ya estaba contaminado. Es más, déjame decirte que tenían una palabra muy fuerte para el pueblo gentil. ¿Sabes cuál es esa palabra? Perro. Sí. Se dirigían a ellos como, se nos dirigían a nosotros como perros. Y era tan despreciativo esta situación. Sí. Yo te quiero preguntar, y quiero que te analices: ¿alguna vez tú has despreciado a alguien? Yo creo que sí. ¿Alguna vez te han despreciado? Yo creo que sí. Esto nos debe dar a nosotros un panorama general de lo que hoy vamos a estudiar acerca de este aspecto. Fíjense, el Señor Jesús rompe con estos estereotipos que existían en la sociedad judía, y lo vemos ahí en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero no tan solo en eso. Quiero que me acompañes, por favor, y abrir tu Biblia atrás en Hechos, capítulo 10, por favor. Hechos, capítulo 10. Vamos un poquito más atrás en la Biblia. Hechos, después, si estás en Juan, el siguiente libro es Hechos, capítulo 10. Aquí, Pedro, para hacerte un poco de historia, Pedro estaba en Cesarea, estaba él orando, se sube a un tejado, a una azotea, y empieza a tener hambre, y el Señor le baja un manto con cosas para comer, y él dice no, porque es impuro. Sí. Lo hace 3 veces, y finalmente vemos que Pedro vuelve a contestar a esta situación de que es impuro, no puedo comer estas cosas. Sí. Y entonces había un hombre que se llamaba Cornelio, y manda a sus guardias que vayan por Pedro. Y fíjate lo que dice el versículo 28. Capítulo 10, versículo 28. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a el extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Qué fuertes palabras, porque lo está diciendo un judío. Y déjame decirte que costó mucho para Pedro entender este concepto, porque él traía sus raíces muy, muy fuertes en su corazón. Y entonces él dice: para un judío, juntarse o acercarse a un extranjero es abominable. Pero él entiende lo que Dios le está diciendo. Y fíjate lo que dice en el verso 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué increíble conclusión da un judío
en relación con un gentil. Y le dice, Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? También esta frase aparece en Romanos capítulo 2, verso 11, no lo vamos a leer. El que sí quiero que me acompañes a leer es Job, capítulo 34, versículo 19. Job, vete al Antiguo Testamento, por favor. Job, capítulo 34, versículo 19. Y allí, esta frase de no hacer excepción de personas no tan solo era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya venía desde el Antiguo Testamento, y en Job se establece esto. Job, capítulo 34, versículo 19. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto menos aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Dios, desde ese entonces, Él entendía que no había ninguna acepción. Todos eran iguales. Él dice aquí que a tanto rico como a pobre, para Él eran iguales. ¿Sí? Pero bueno, quiero que vayamos otra vez a Efesios capítulo 2, que es donde vamos a estar trabajando nosotros. Efesios capítulo 2, versos 11 en adelante. Volviendo a nuestro texto de hoy, y como vimos la semana pasada, la importancia de las palabras que usa Pablo como pero, que es lo que nos hacía el comentario del pastor la semana pasada, ¿sí? Porque hay otras palabras que usa Pablo, y aquí en el verso 11 usa la palabra por tanto. Y es importante esas palabras, lo que nos decía el pastor la semana pasada. Estas palabras son importantes porque hacen que nosotros podamos entender y dar una pauta de lo que Pablo nos quiere explicar acerca de estos versículos. Y usa en el versículo 11 del capítulo de Efesios 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Aquí Pablo trata de hacer una división con lo que venía diciendo en el capítulo 1, de que ahora somos salvos por medio de la fe, y que la salvación es por gracia a todo aquel que cree. Eso es lo que está diciendo en el capítulo 1. Pero aquí en el capítulo 2 nos da algo muy importante. Y esto es para nosotros, como gentiles. De los versículos 11 al 12, podemos dividir en la vieja humanidad y del 13 en adelante, la nueva humanidad. Fíjate lo que dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta ahí es la antigua naturaleza. Pero, esta otra palabra que usa Pablo, pero, ahora aquí viene la nueva naturaleza o la nueva humanidad. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí. Qué interesante, esa es la división que encontramos en estos dos versículos: la antigua humanidad o antigua naturaleza, y a partir del versículo 13, nuestra nueva naturaleza. Qué importante es esto. Por eso Pablo usa la palabra por tanto en su verso 11, diciendo a la iglesia de Éfeso que se acordara de que en otro tiempo ellos, sí, en su vida pasada, en cuanto a su carne, es decir, a su humanidad o a su naturaleza espiritual, eran incircuncisos. No éramos el pueblo de Dios, ¿sí? No éramos el pueblo amado de Dios. Ese privilegio lo tenían exclusivamente los judíos, y como judíos tomaban eso para ellos,
¿sí? Eran los más importantes. Había judíos, y después judíos, y después judíos, y los demás no importaban. ¿Sí? Era su orgullo que tenían por ser hechos hijos de Abraham. ¿Sí? Es por eso que aclaran en ese mismo versículo, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y esto hace referencia al rito físico y literal, practicado en el Antiguo Testamento, el cual consistía en extirpar el prepucio masculino y fue ordenado por Dios a Abraham como una señal visible de un pacto. Todo judío tenía que ser circuncidado. Ese era lo que hizo el varón. Todo varón tenía que ser circuncidado. Y eso representaba que era orgullosamente judío. La iglesia de Éfeso estaba formada en su mayoría por judíos, los cuales todavía tenían sus costumbres y estaban muy arraigadas en su corazón. Para el pueblo judío, la circuncisión, o también llamada Brit Milá, o Brit, significa pacto. Era el acto más espiritual que puedas tener, ya que representaba la alianza eterna entre Dios y el pueblo judío. Eso era el máximo. Para ellos era decir, ¿quieres saber que soy judío? Yo me circuncise. Y el que no se hizo esta operación, ¿qué pasó? Hoy en día, bueno, aquí el doctor sabe, hay muchas personas que no están circuncidadas. Hay varones que se han hecho circuncisión, pero hay muchos que sí. Hoy se hace con la finalidad de tener un poco de higiene. Pero para el pueblo judío, esto representaba un aspecto espiritual importantísimo. ¿Sí? Y eso representaba su unión con Dios. Y era una forma de decir, ya estoy aquí. Estoy del lado bueno, pero no, eso los volvió orgullosos y duro de seres en este aspecto. Por eso Pablo les menciona a la iglesia de Éfeso que recordaran que los gentiles no pertenecían al pueblo de Dios y que los judíos eran orgullosos, que se jactaban de que eran el pueblo amado, ¿sí? Y que por ese orgullo despreciaban a los gentiles. Completamente. Si tú te juntabas con algún judío, en aquel entonces eras despreciado. En el templo había una división que era para judíos y que había para gentiles. Y había un límite que impedía que el pueblo judío se mezclara con los gentiles. Y así lo hicieron por muchos años. Eso es lo que sucedió anteriormente. Pero por eso Pablo dice, por lo tanto, quiero que se acuerden ustedes en ese tiempo qué es lo que estaba pasando. Pablo les empieza a hablar en el versículo 12, que dice lo siguiente, Efesios capítulo 12, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta ahí lo vamos a aclarar. Pablo en este versículo efectivamente habla acerca de ciertas características que tenía en ti. Fíjate, la primera, y en ese versículo 12 tiene mucho material para estudiar. Primera, estábamos sin Cristo. Tú y yo como pueblo gentil, primeramente estábamos sin Cristo. Es la primera característica del gentil. ¿Qué significa eso? Que no teníamos acceso ni conocimiento del Mesías Salvador. La segunda, estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos marginados de la comunidad del pueblo de Dios y también de sus privilegios espirituales. 3. Ajenos al pacto, es decir, sin derecho alguno legal hacia una herencia sobre las promesas de Dios. Cuarta característica que tenían los gentiles, sin esperanza, carentes de una vida espiritual eterna, caracterizados por una idolatría falsa que los llevaba hacia la muerte eterna. Y algo muy importante, dice la palabra, y sin conocimiento de Dios verdadero. Esto significa que cada cultura tenía sus propios dioses, pero eran falsos. No conocían al Dios verdadero. Pero los judíos decían, nosotros sí somos.
Nosotros no conocemos al Dios verdadero, pero una gran mentira. Su orgullo opacaba conocer realmente al Dios verdadero. ¿Y por qué? Porque Pablo tiene que confrontar a la iglesia de Éfeso y decirle: ustedes ahora ya no son dos. No es el pueblo judío, no es el pueblo gentil, ahora son uno. ¿Pero por qué? Fíjate lo que dice el versículo 13. Pero, esta palabra rompe todo lo que Pablo le estaba diciendo anteriormente. Pero, ahora todo es nuevo. Pero ahora en Cristo, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, es decir, hacia nosotros como gentiles, que estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí. ¿Qué es lo que pasó? En los versículos 12, sí, nos está describiendo nuestra condición espiritual desesperadamente que teníamos como gentiles. Pablo usa estos versículos antes de pasar al 13, el 11 y el 12, no para condenar, sino para hacer un contraste entre la vida anterior y la vida nueva en Cristo. Por eso dice en el versículo 13: pero ahora, en Cristo Jesús, ahora es una nueva vida, es una nueva vida espiritual. Esto está sucediendo ahora en nuestra vida. Sí. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, en otro tiempo que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es un versículo muy bonito. ¿Por qué? Porque ese versículo representa que todo cristiano, sí, solo por la gracia de Dios, solo por esa sangre, permitió que fuéramos unidos nosotros a Cristo, a todo el mundo. Ahora somos uno. Sí. Para Dios ya no hay gentil, ya no hay judío, ahora solamente hay hermanos. Date cuenta de la importancia que hoy tenemos. ¿Sí? Si tú recuerdas que muchos hemos aprendido Mateo 28, 19, ¿qué dice? ¿Qué dice el Mateo 28, 19? Ir y hacer discípulos, ¿por dónde? No dice ir y hacer discípulos a los judíos. Dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabes quiénes son todas las naciones? Los gentiles, de los que está hablando este versículo. Los que no son judíos. Ir y hacer discípulos. Sí, y esto solamente, igual dice el versículo, y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Y Pablo está hablándoles a los de Efesios de esta gran comisión que había dejado Dios y que tenían que ser ejemplo como Jesucristo. ¿De acuerdo a lo que pasó con la mujer samaritana? Sí. Él rompió todos esos estereotipos. Sí. Muchos han querido ser misioneros, irse a diferentes lados. Sí. Yo quiero ser misionero, me quiero ir a Francia, me quiero ir, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Esa es la gran comisión. Y hacer discípulos. También en Marcos 16, versículos 15 al 16, también habla de la gran comisión. Fíjate lo que dice. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 al 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Me gusta este versículo. Fíjate lo que dice. ¿Lo tienes? Dice, acompáñame a leerlo. Y él le dijo: id por todo el mundo hasta ahí. Gentiles, es el mundo en general, hacia el pueblo gentil, y predicar el evangelio a toda criatura gentil. ¿Sí? El que creyere, ya fuera gentil o judío, y fuere bautizado, entonces ¿qué va a hacer? Será salvo. ¿Sí? Mas el que no creyere, ya sea judío o gentil, será condenado. Para mí es increíble la manera en cómo Pablo llegó a comprender este concepto. Acordémonos que Pablo fue para los de la incircuncisión. Él les tenía que predicar a los de la incircuncisión. Y a los que eran judíos, ¿quién iba? Pedro. Pero date cuenta, eran dos judíos.
pero solamente Pablo llegó a comprender que éramos uno en Cristo. Tarde lo aprendió Pedro. Inclusive, si tú le has leído la Biblia, hay una parte donde Pablo se pone con Pedro y dice, haciendo cosas de judíos, haciendo que gentiles hagan esto. Ten cuidado, ojo, acuérdate que esto pasó, ya no somos, ahora somos uno en Cristo. Por tanto, sí, ahora en Cristo Jesús somos uno. Qué interesante la manera en cómo Pablo explica aquí en estos versículos todo eso. Sí. El Señor Jesús no solo tenía en su corazón salvar a los judíos únicamente, también a todo el mundo. ¿Te acuerdas que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Le ha dado a su Hijo unigénito. Al mundo, a todos. No estaba diciendo, aunque su pueblo hoy en día, el pueblo judío es realmente su pueblo amado, ¿sí? Y va a ser tratado especialmente, tú y yo somos parte de este mismo pueblo de Dios. Y hoy podemos tener ese privilegio como cristianos, acercarnos completamente a Él. ¿Sí? Él permitió que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios por medio de Él, como dice en Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Cristo el gentil pudo acercarse libremente a Dios. Hoy tenemos una relación personal con Cristo, seas judío, seas gentil. Sí. Hoy tienes una relación personal con Él. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí el versículo 2 del versículo 14 del capítulo 2 de Efesios. La nueva humanidad en Cristo trajo por consiguiente también varios beneficios para los gentiles y que también los judíos cristianos tienen derecho. ¿A qué tenemos derecho como pueblo gentil delante de Dios? Quiero que veamos ahí el versículo 14. Primeramente, porque Él es nuestra paz. Uno de los beneficios como pueblo gentil, Él nos dio la paz. Mi paz os doy, no la doy como la da. La paz de Dios es diferente. ¿Y por qué? El Señor Jesús es la paz de nosotros. Él destruyó el muro, es decir, la enemistad entre judíos y gentiles, haciéndonos uno primeramente, como nos dice aquí en Efesios, pero también nos unificó en una sola humanidad, en la de Cristo. Tú y yo tenemos hermanos americanos, tú y yo tenemos hermanos franceses, tenemos diferentes hermanas de Haití. Qué increíble que tuviéramos aquí hermanas de Haití. Y decimos hermanas, Dios nos unió. Cristo nos unió, ahora son hermanas. Eso es increíble lo que hace Jesús. Sí. A través de su sacrificio trajo la paz. Esta es la paz que no da el mundo. Trajo la paz entre el hombre pecador con Dios. Ya seas judío o gentil, Cristo eliminó toda hostilidad entre el ser humano y Dios. Eliminó ese pecado. Hoy tú y yo tenemos acceso al Padre a través de Cristo. Y Pablo lo demuestra. Fíjate lo que dice en Gálatas 3:28. Vea Gálatas 3:28, por favor. Un libro antes. Atrás de Efesios está Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Aquí Pablo hace la conclusión de lo que ahorita estamos nosotros explicando. ¿Ya lo tienes? Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Cómo llegó Pablo a esto? Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Nos dio paz. Nos dio paz. Y para Él, en la iglesia, todos somos uno.
con diferentes roles, con diferentes dones, pero somos uno. Dice la palabra que somos un cuerpo, ¿quién? Cristo. Y ahí están, desde los niños, de los bebés, ¿sí? Los adultos, las mujeres, los niños, los ancianos, etc. Estamos todos. Y en el cuerpo universal están todos los demás pueblos, inclusive los hermanos judíos. Eso es lo que hizo Dios. Primeramente nos trajo paz. Segundo, nos hizo ser un pueblo amado. Yo te pregunto, ¿no te ama? Sí. Claro que sí. Dios nos hizo ser su pueblo amado. Esto lo completa con, fíjate lo que dice ahí en el mismo versículo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, que había de separación. Es decir, ante la fe, el color de la piel, los ojos, el cabello, la estatura, etcétera, la posición social, el lugar de nacimiento, etcétera, no son importantes. Para él no son importantes. Y esta unidad actualmente, ¿sabes en dónde se refleja? En la iglesia. En la iglesia. Porque aquí estamos diferentes tipos de personas, diferentes edades, diferentes formas de pensar. Pero eso nos ha hecho uno. Aquí no hay, yo soy de la alta, yo soy de la baja, ¿sí? Yo soy bonito, yo soy blanco. No, eso no existe aquí. Todos somos iguales delante de Dios. Y eso es lo que Dios hizo. Y es lo que Pablo les estaba explicando a los efesios. Todos somos iguales delante de Dios. Quiten eso. Porque ¿sabe lo que trae eso? Trae división. Y muchas iglesias están padeciendo división. Eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias. Este es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estarlo alimentando constantemente. ¿Quién ha leído la carta de Filemón? ¿O a Filemón? ¿Sí? Perfecto. Los que no, leanla. Es muy interesante. ¿Y por qué te voy a decir lo suyo? Los que hemos leído la carta de Filemón, habla de un siervo, ¿sí?, que se llama Onésimo. Y este siervo huye de su amo, que era Filemón, y es encarcelado juntamente con Pablo. Conoce a Pablo, ¿sí? Pablo lo discipula, recibe al Señor, y Pablo lo usa en la cárcel. Pero es liberado a Filemón. Y entonces Pablo le dice: ve con tu amo. Onésimo es liberado, dice: ve con tu amo Filemón. Llega Filemón ante su amo con una carta. ¿Y sabe de quién es esa carta? De Pablo. Y cuando Pablo la recibe, le dice: recibe a Filemón. A Onésimo, perdón, gracias. Recibe a Onésimo como si fuera yo mismo. Imagínate el impacto que tuvo Filemón cuando vio y leyó estas palabras: recíbelo como a mí mismo. Y si algo te dio o hizo algo en tu contra, suerte lo pagaré. Qué increíble carta. Y entonces, imagínate ver se dice ahí en los anuncios que en la casa de Filemón estaba una iglesia. Y ahí llegó Onésimo. Imagínate ver a Onésimo estar sentado junto a Filemón. Yo imagino esto. ¿Sabes qué? Ya no lo iba a tratar como un esclavo. ¿Sabes cómo lo tenía que tratar? Como una hermana. Y aparte, como parte de su familia. Increíble. Porque los que estamos aquí, en este recinto, somos familia en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba diciéndoles a los efesios. Ya no hay esclavo, ya no hay griego, ya no debe de existir entre ustedes esto. Solamente tiene que existir algo: Cristo. Y Cristo derribó toda esa pared
Para Él no existe nada. Por eso murió Él, murió por todo el mundo. ¿Sí? Y hoy tenemos esa libertad. Lea la carta a Filemón. Es una carta muy bonita. ¿Sí? Esto es solo posible a través de estar en Cristo. Hoy tú y yo estamos aquí juntos. Y muchos hoy nos saludamos, ¿verdad? Nos saludamos. Hermana, hermano, me da gusto saludarlo. A veces el abrazo, a veces el beso. Y así tú es la hermandad. Y esto es lo que se había hecho en un principio de la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2. Y que todos vendían sus bienes y todos compartían los alimentos y todos oraban y todos cantaban, etcétera, etcétera. Y dice la palabra que Dios añadía cada día a los que tenían que ser cristianos, que tenían que recibir a Cristo. ¿Te hubiera gustado vivir en esta época? Yo creo que sí. Sí. Pero se puede vivir hoy en día. Porque el Evangelio es pasado, es presente y es futuro. Y hoy tenemos este presente, en el cual podemos estar unidos, cantando a Dios, unidos en Dios, agradeciendo a Cristo, teniendo el Espíritu, etcétera, etcétera. Esto es la iglesia viva, la iglesia activa. Y es por eso que Pablo está interesado en quitar esos puntos que tenían los judíos, esos puntos de la manera en cómo trataban a los gentiles. Ahora somos uno en Cristo. Dios nos trajo paz a través de Cristo. Dios nos hizo su pueblo amado a través de Cristo. 3. Eliminó todo obstáculo para tener una relación personal con Él. A través de Cristo, Él derribó ese obstáculo. ¿Qué se refiere? Dice el versículo 15 del capítulo 2: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante el sacrificio del Señor Jesús, Él eliminó la profunda división y hostilidad entre los dos pueblos, entre los judíos y los gentiles. La ley de los mandamientos no se refiere a los 10 mandamientos, no, sino se refiere a los rituales, ordenanzas y aspectos de pureza que tenían los judíos, como la circuncisión, por ejemplo, que eran utilizados como un muro de separación en las iglesias. Lamentablemente hoy hay iglesias que a veces están separadas por eso. Sí. Hay grupitos, y en las iglesias no debe haber grupos, todos somos iguales. Una vez eliminados por Cristo, tú y yo tenemos el acceso al Padre sin ninguna restricción. En lugar de tener dos grupos religiosos separados, gentiles y judíos, Jesús creó una comunidad, una nueva humanidad, donde todos los creyentes son iguales y están unidos por medio de la fe en Cristo. Y Pablo exhorta y reitera constantemente, y principalmente en la carta a los Efesios, a guardar la unidad, la paz, la fe. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versos 1 al 7 de esta misma carta. El capítulo 2 es la antesala de este capítulo 4. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículos 1 al 7. Yo pues preso en el Señor, os ruego, fíjate la manera en cómo Pablo está solicitando. Una de las características que me gusta de Pablo es que está rogando, no impone, eso es amor. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. Pablo los está exhortando y rogándoles: quiero que ustedes hagan esto, por favor. Ya nosotros, quiero que en su mente recuerden que eso pasó, ahora son uno. ¿Y cómo tienen que ustedes vivir? De esta manera, de esta forma. Por eso les digo que el capítulo 2 es la antesala del capítulo 4. Esto es lo que nos está exhortando. La palabra paz que utiliza aquí Pablo es la palabra griega eine, que significa unidad.
tranquilidad en el espíritu, y también significa reconciliación de la humanidad con Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba para paz era shalom, que significa completo, entero, o sea. Aquí tenemos la palabra edim, y eso es que nos pudimos reconciliar con Dios, ¿sí? Que es una de las características, es el cuarto punto que vemos en el versículo. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El cuarto beneficio que nosotros tenemos como pueblo gentil delante de Dios, primeramente, ¿recuerdas cuál es? La paz. La segunda es, nos hizo su pueblo amado. La tercera es que tenemos acceso al Padre. Y la cuarta, nos reconcilió, nos unió con Él. La manera en que la humanidad fue reconciliada con Dios fue por el amor derramado en la cruz por Cristo, sencillamente. Y la manera en que una iglesia debe estar unida, ¿sabes? Es en amor, ya que el amor cubrirá multitud de pecados. Pablo nos anima con las siguientes palabras también en Efesios capítulo 4, versículo 15. Quiero que vayas conmigo ahí a Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Pablo aprendió a amar increíblemente. Y ese mismo amor lo mostró, lo expresó y lo practicó en las iglesias. Y eso es lo que también él quería, que ese amor que Cristo había derramado en su corazón lo expresara la iglesia de Éfeso. Fíjate cómo dice la palabra ahí en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una característica muy importante de las iglesias tiene que ser el amor. Acabamos de cantar una canción por amor. Dice la palabra de Dios: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué son conocidos los discípulos? En que nos amamos. En que nos amamos unos a los otros. Sí. Y eso es lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 35. Debe haber un amor, pero un amor ágape. Es el mismo amor que Dios mostró en la cruz por nosotros. Pregunto, ¿es difícil practicar el amor ágape en la iglesia? No, porque dice la palabra ahí que ya ha conocido a Dios, ha conocido a quién, el amor. Sí. Entonces, nosotros como pueblo gentil estamos muy bendecidos. Dios nos permitió ser parte de Él a través de Cristo. Y Él pensó antes en nosotros, antes de la fundación de Cristo. Entonces, hoy lo que Pablo quiere decirte es: sigue creciendo en amor y en conmigo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque solamente a través de ti podemos nosotros expresar ese amor. Y no tan solo este amor que debe de existir como pueblo tuyo, porque gracias, Padre, hoy podemos decir: somos hijos tuyos, somos pueblo tuyo, Padre mío, porque a través de Cristo nos has unido, Padre, a través de Él, a través de ese camino, de esa verdad que es Él, Señor. No hay otra verdad, no hay otro camino, Señor, solamente a través de Cristo. Hoy podemos decir: gracias, gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por pensar en nosotros. Gracias, Padre, porque tú y yo somos uno. Así dijo el Señor. Señor, bendícelos porque somos tú y yo uno mismo, así como ellos. Y ellos son conmigo uno mismo. Gracias porque la unidad, Señor, la unidad en el cuerpo es lo que hace fuerte a cada uno de nosotros y principalmente a ti.
Gracias porque la unidad es difícil de dividir, Señor. No se puede dividir. Y sabemos que hoy en día somos tuyos. Tú nos has arrebatado de la muerte. Hoy podemos decir, la gloria sea para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.